Bueno, ya les comentaba hace algunos minutos respecto de los efectos que ha tenido la crisis de marea roja, que afectó a Chiloé fuertemente en términos generales, ¿cierto? En la economía, en lo social, planteando obviamente todo esto que fueron las movilizaciones que estuvieron dos semanas, un poco más, protestando justamente en este proceso de negociación con el gobierno. Y claramente uno de los afectados, digamos, inocentes afectados, ¿cierto?, en esta situación fueron los estudiantes, los alumnos, ¿cierto? Porque, claro, dado que no se podía llevar a cabo un proceso educativo normal ante estas movilizaciones, cortes de ruta, etcétera, temas logísticos también que estaban no resueltos, bueno, los alumnos de los colegios de Chiloé tuvieron que suspender clases y hoy ya vuelven a la normalidad, al menos así es lo que hemos conocido. Por eso está acá con nosotros Pablo Baeza, quien es el Seremi de Educación de la región de los Lagos, para hablar de este y otros temas, por supuesto, en esto que es tan importante como es la educación. Pablo, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Ahora bastante bien, sobre todo producto de que, como tú bien dices, ya la situación en Chiloé está en completa normalidad desde el punto de vista de educación. Los jóvenes ya han ingresado a sus colegios. Tenemos algunos establecimientos que durante el fin de semana fueron evaluados para ver que contaban con todo en orden desde el punto de vista de la higiene y también desde el punto de vista de la alimentación. Por lo tanto, ya hoy día tenemos la certeza de que la totalidad de los establecimientos están funcionando. Bueno, sí, esperamos que esté todo funcionando en orden, como lo que se espera, ¿no? Porque después de 18 días de movilización. Aproximadamente, sí. Algunos un poco menos, otros 20 días, todo dependiendo, ¿no es cierto?, del momento en el cual entran en estas distintas instancias de paralización, porque recordemos que en el caso de Quellón, si bien está desde un principio con estas manifestaciones, el servicio educativo se entregó durante todo este tiempo. De hecho, la última semana fue la única donde Quellón entró en paralización, por lo tanto, ellos solamente estuvieron 5 días sin clase. En el caso de Ancud es lo más complejo porque empezaron desde el primer día en adelante. Los jardines Junji y Junaep, que en el caso, ¿no es cierto?, de los jardines Junji e Integra, Junaep entregó el servicio alimenticio todo el tiempo y también entregaron el servicio educativo, con algunas excepciones de jardines que estaban cerca de los puntos en conflicto. Y los demás establecimientos educacionales ya tienen la obligación, ¿no es cierto?, de presentar un plan a la Dirección Provincial de Educación para ver en qué forma y en qué formato hacen la recuperación de clases. Recordemos que esto históricamente se presentan en los calendarios escolares con fechas tentativas por eventuales conflictos que puedan ir ocurriendo. Por lo general la gente tiene en el calendario una semana o 2 semanas, ¿no es cierto?, de que pueda ocurrir algo, y esto se genera una reacomodo de los contenidos. A ver, lo que estoy entendiendo es que dentro de la planificación del año está pensado que van a haber 1 o 2 semanas. No está pensado. Lo que se hace es, eventualmente uno sabe que durante el año ocurren situaciones que tienen y que provocan la modificación del calendario escolar. Por lo tanto, los directores de DAEM y los directores de establecimientos saben cómo realizar esta transformación del calendario escolar. Entonces ellos saben, todos los años ellos eventualmente presentan planes lo que de pasa programación. Es que me da la impresión que saben, porque además ya estamos acostumbrándonos a que hayan paro, que hayan movilizaciones, a que no hayan clases en algunos casos. Ahora mismo en Puerto Vara hay una situación que afecta a los estudiantes, o sea, es algo que se ha venido dando sucesivamente. Lo que pasa es que, no sé si tú recordarás el año pasado y los años anteriores que hemos tenido problemas con la naturaleza. El año pasado un paro también. Sí, correcto, pero eso son situaciones que ocurren en cualquier país y en cualquier sociedad. Tienes que adaptarte a las situaciones que van ocurriendo. Por lo tanto, así como puede haber un paro, también puede haber un fenómeno en la naturaleza. Y tú, porque ocurra algo, no te quedas de brazos cruzados, sino que tienes que realizar una transformación del plan previamente diseñado, pero también estando consciente de que pueden haber
cambios en el correr del tiempo. Eso es lo que hace una sociedad moderna, eso es lo que hace una sociedad que mejora con el tiempo. Distinto sería si nosotros no pudiéramos enfrentar estas situaciones que ocurren y que van a seguir ocurriendo, porque el ser humano transforma, mejora y tiene que ir cambiando, ¿no es cierto?, con el correr de los años. ¿Es de una sociedad moderna entonces considerar 2 semanas, digamos, como flexibles para casos de movilizaciones? Depende. Por lo que estoy entendiendo. Depende, porque cuando una sociedad busca mejorar, muchas veces ocurren estas instancias. Y como me imagino que tú conoces otras situaciones en medios de comunicación o en otros trabajos donde hay movilizaciones precisamente para mejorar las condiciones de los trabajadores, para mejorar las condiciones de la ciudadanía, muchas veces ocurren estos procesos. Yo lo he vivido en el extranjero y eso genera mejoras a la sociedad. Por lo tanto, cuando estamos viviendo procesos de cambio, estas situaciones ocurren. Lo importante es cómo nosotros consagramos el servicio educativo, cómo consagramos que la educación que se le entregue a los niños sea de calidad y sea la que ellos necesitan. Y es que ese es el punto, Seremi, porque creo que lo conversamos una vez que estuvo acá en el estudio. Cuando se habla de desigualdad y se enarbolan las banderas de decir no, vamos a acabar con la desigualdad, queremos educación gratuita y de calidad, queremos fortalecer el sistema público, etcétera, pasa que ante la primera situación de manifestación, el primer sistema que se ve resentido en términos del funcionamiento normal es el sistema público. Y vemos que es algo que se está volviendo casi normal, rutinario, el que hayan situaciones excepcionales que detengan el transcurrir del proceso o del año escolar de los estudiantes. Y por lo tanto, me imagino que usted obviamente lo tiene muy estudiado eso, evidentemente los estudiantes que faltan 18 días a clase, 20 días a clase, como el caso de Chiloé, son estudiantes que van a tener desventajas, ¿cierto? Situaciones desiguales con aquellos que no tuvieron... en el caso de Chiloé también afectó a los particulares. No, pero me refiero... No fue solamente para los salgámonos de Chiloé, porque los estudiantes de Chiloé versus los estudiantes de Puerto Vara, por ejemplo, o de Osorno. Viéndolo un poquito más allá de la desigualdad se va a generar ahí, porque lamentablemente esos estudiantes van a tener que pasar los contenidos mínimos obligatorios, ¿cierto?, que establece el Ministerio de Educación, que usted representa, pero van a ir siempre como... vamos a pasar la materia rapidito para alcanzar. Así no es. ¿No es así? No es así. Los establecimientos educacionales y los profesionales que en ellos funcionan tienen la experticia, tienen las herramientas necesarias para poder salvaguardar la entrega de esos contenidos mínimos obligatorios que en realidad... uno como profesor, cuando los enseña, no necesariamente tiene que pasar el contenido en el específico. ¿Por qué? Porque tú desarrollas habilidades, tú entregas herramientas. Cuando tú quieres enseñar, por ejemplo, la historia de Atenas, no necesariamente tienes que pasar delante de la sala y entregando el contenido sobre la historia de Atenas, sino que tienes que iniciar un proceso, ¿no es cierto?, al interior del estudiante, que en él se provoque la necesidad de investigar y que él puede investigar independiente de lo que se haya entregado en la sala de clase. Pero y independientemente de estos días que no fueron, entonces los padres pueden estar tranquilos que sus hijos van a tener todos los contenidos mínimos obligatorios. Correcto, claro, esa es y por eso yo te decía que cada sostenedor tiene que entregar una solución a estos contenidos que eventualmente pudiesen no tocarse a profundidad, pero se tienen que tener herramientas para que los estudiantes puedan abarcarlo o verlos, ¿no es cierto?, de otra forma. Y obviamente los profesionales al interior de los colegios y que saben cómo enfrentar estas situaciones, porque ya lo han hecho con anticipación, tienen las herramientas para hacerlo. Ahora bien, evidentemente ese es en el ideal, ¿cierto? Es lo que uno espera. Pero sabemos que en Chiloé hay distintas realidades de infraestructura, distintas realidades de profesores. Hay profesores que
que son multifuncionales, enseñan distintas materias dentro, por una razón, porque no hay un plantel más grande, ¿cierto?, de especialidades, ¿cierto? O son escuelas unidocentes, o que tienen claro, por ejemplo. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo se asume eso? Porque yo lo puedo entender, Pablo, desde la perspectiva de un establecimiento que tenga cierta corporatividad para poder cumplir con eso, pero cuando hay como dijo usted, unidocente, que hay un profesor. Correcto. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo se les apoya? ¿Cómo el Ministerio de Educación genera un refuerzo para que de esta manera se pueda suplir la necesidad educativa de los niños para que no queden tan en desventaja? Bueno, paradojalmente lo que la ciudadanía pudiese pensar es precisamente en estos establecimientos en Chiloé, unidocentes, donde tienen los mejores resultados CIMSE y los mejores resultados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los aprendizajes. Estos colegios que tienen la mayor cantidad de desventajas geográficas, ¿no es cierto?, y de conectividad, tienen los mejores resultados. Pero eso no quiere decir que no sigamos apoyando nosotros como ministerio. De ahí que la semana pasada, el día viernes y el día jueves, el día miércoles, ¿no es cierto?, en distintos días se estableció en establecimientos una jornada de actualización del marco de las buenas enseñanzas, que tenía por objetivo que los profesores se conectaran a una modalidad que es comunidadescolar.cl y contribuir a lo que ellos necesitan de su establecimiento, lo que ellos necesitan para enseñar en todos los colegios de Chile. Esto Chile lo viene haciendo, es uno de los países que tiene el mejor desarrollo del marco de las buenas enseñanzas. De hecho, partió utilizando el Icarito. Los profesores llenaban el Icarito, que es lo que ellos necesitaban. Que es lo que, Icarito, ahí partían con el formato escrito, y el ministerio analizaba estos documentos y construía el marco de las buenas enseñanzas. Y ahora hicimos el proceso de actualización del marco de las buenas enseñanzas. Y eso tiene por objetivo también tener claro qué área es la que los maestros, los profesores requieren ser ayudados, apoyados y actualizados. De ahí que en la región nosotros también tengamos una política de perfeccionamiento docente a través del CPIP en el Ministerio de Educación, de actualizar a los docentes, de capacitar a los docentes en áreas que ellos estimen convenientes. No van a venir actualizaciones de Santiago ya comprobadas en Santiago a actualizar a los profesores en regiones, sino tiene que nacer de qué didácticas, qué herramientas necesitan los profesores de la región para poder desempeñarse mejor. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. De hecho, no solamente con el perfeccionamiento docente, sino que también perfeccionamiento de los directores de colegios, porque sabemos lo importante que son los directores. Ahora estamos en toda una jornada de trabajo para mejorar la convivencia escolar, para terminar con los índices, ¿no es cierto?, de violencia, que tiene que ver con eso que tú decías. Claro. Cómo como sociedad comenzamos a replantearnos la forma de solucionar nuestros problemas. ¿Cómo evitamos con estas paralizaciones y estas tomas? A través de la educación. Pero ¿cómo se llega antes? Claro, a través de la educación, pero ¿cómo se llega antes a que llegue el paro? Porque esa es la situación a la larga que preocupa a los padres, porque no solamente están los padres o los niños que se ven afectados, también los padres, se les generan problemas, con quién deja a los niños, etcétera. Claro, como sociedad se ha ido construyendo esta lógica, ¿no es cierto?, de que la paralización o la toma es la única forma de solucionar conflictos. ¿Y eso es por qué? Porque la instancia... como modelo educativo no hemos sido capaces, y como modelo educativo y como familias, no hemos sido capaces de ir trabajando formas de trabajar, formas de relacionarnos en forma, ¿no es cierto?, mucho más evolucionadas desde el punto de vista de seguir produciendo, seguir trabajando, seguir aprendiendo, pero al mismo tiempo ir mejorando las condiciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y eso tiene que ver con un crecimiento como sociedad. Por lo tanto, Chile está bien, estamos mejorando, estamos trabajando para mejorar nuestra forma de comunicarnos, y eso es a través de la educación. Por eso es que tenemos el plan de formación ciudadana, que tiene que ver con ese tipo de funciones, que los niños, los jóvenes y las mismas familias, los apoderados, también tengan una relación directa con el establecimiento educacional, que sepan cuál es el manual de convivencia, que la familia no delegue todo en el colegio, porque mucho del tema valor y con mucho del tema, ¿no es cierto?, ciudadano, tiene que tener un apoyo de la familia. Y al mismo tiempo, los docentes, los profesores también tienen que tener una práctica democrática al interior de su clase, demostrar, ¿no es cierto?, con el ejemplo. Y eso es crecimiento como sociedad. Estoy conversando con el Seremi de Educación, Pablo Baeza. Vamos a lo de Puerto Vara,
¿Qué es lo que está pasando? Pónganos en contexto lo que ocurre ahí. Entendemos que los profesores están reclamando una serie de temas. Por un lado está lo que hemos sabido de algunos colegios, que hay ratones, que los apoderados tienen que llevar el papel confort al colegio. Eso obviamente, o sea, no que es cosas humanas que están bastante complicadas, y pide la salida de 2 funcionarios del DAEM. Aquí el tema es bastante importante aclarar, porque es producto, esto que estamos viviendo en una comuna en particular, también es el producto de este proyecto de ley que ya está en el Parlamento, que es el proyecto de la nueva educación pública, que todos conocen como la desmunicipalización. ¿Ya? Es un proyecto que ya fue trabajado en la comisión de la Cámara de Diputados, ahora está por la Comisión de Hacienda, posteriormente ya volverá a entrar a ser votado por la Cámara de Diputados y después a donde los senadores, para tener ya una ley propiamente tal. ¿Usted cree que por la gestión municipal es que está en esta situación? Tenemos que las realidades de las municipalidades son distintas de acuerdo a la riqueza del municipio, la cantidad de alumnos que tiene el municipio y el equipo de gestión que tienen los municipios. Obviamente tenemos municipalidades o comunas donde la educación funciona muy bien, y otras donde la educación no funciona bien, y donde hay problemas. Van aparejados con los recursos, porque vemos van lo que pasa, aparejados claro, con los recursos, pero no solamente con ellos, sino que también con la gestión, también con un tema, ¿no es cierto?, de ubicación, de territorio, porque educar a niños en San Juan de la Costa, que tienen una matrícula total, la comuna de 500 alumnos, pero donde los traslados son muy largos, es mucho más caro que educarlos, ¿no es cierto?, en la zona metropolitana de Puerto Montt. Claro, porque todo está más cerca. Pero en Puerto Montt tienes otro tipo de deficiencia, ¿no es cierto?, de temas de vulnerabilidad muy marcados. Pero al momento de terminar con la educación municipal y que esta pase, ¿cierto?, a ser administrada por los servicios locales, por el Estado, por el Ministerio de Educación. Eso da una garantía distinta a la que da otra institución que es pública, digamos, como es la administración municipal. ¿Cómo funcionan? Porque esto está aparejado con temas de recursos, con temas de capital humano y con distintas herramientas. Actualmente los municipios reciben los recursos a través de la subvención por alumno. ¿Ya? Esa subvención por alumno que debiese ir a los colegios también se divide cierta parte en el área de la administración, donde están los DAEM, donde están, ¿no es cierto?, todos los encargados de la administración. Claro, municipales. Se pagan todos esos sueldos con los recursos de subvención escolar por alumno. ¿Qué ocurre ahora con este cambio en la ley, donde se crean estos servicios locales? Estos servicios locales funcionan con patrimonio propio, esto quiere decir con recursos propios. No ocupan el dinero de la subvención, y el dinero de la subvención va directamente al establecimiento. Por lo tanto, el director del colegio también va a tener mayor gestión en cómo utiliza esos recursos, cómo mejora el tema, ¿no es cierto?, del día a día. Recordemos que con la subvención general los colegios tienen que funcionar. De hecho, es ilegal cobrarle a los papás o pedirles que traigan el confort o que traigan, ¿no es cierto?, útiles de aseo. Que es lo que hemos escuchado ahí de los reclamos de los propios apoderados. Y eso no solamente para los colegios particulares, para los municipales, sino que también para los particulares subvencionados. Los colegios particulares subvencionados que reciben subvención tampoco le pueden pedir a los apoderados, ¿no es cierto?, material de aseo, porque eso está asociado a la subvención escolar. Y claramente, cuando... ¿Y qué pasa en Puerto Vara entonces? Porque está pasando eso. O sea, eso quiere decir que ese dinero que está presupuestado no está llegando para lo que está... Claro, asignado. tenemos que verlo como una denuncia específica, porque según tengo entendido... ¿Ustedes han recibido ya denuncias? Las denuncias llegan a la Superintendencia de Educación. Y según lo que nosotros hemos recibido, ¿no es cierto?, porque la información también nos llega, es el caso de un establecimiento educacional que tenía esta acusación. Había otro por el grupo escolar. Había otro, ¿no es cierto?, por el tema de presencia de feca de roedores. Ahí también actúa, aparte de la Superintendencia, ¿no es cierto?, tenemos a la autoridad sanitaria, que son situaciones que obviamente van en peligro de la seguridad de los estudiantes al interior de los colegios, y en eso nosotros hemos sido implacables en cada una de las situaciones donde las cuales se han encontrado situaciones que escapan a la normativa. Y eso va desde multas a través de la superintendencia, y si esto es repetitivo en el tiempo, el cierre o suspensión del establecimiento educacional para siempre. Y esto
ocurre, aún y así sea ocurrirá, municipal. aún así si sea municipal, tenemos instancias, ¿no es cierto?, más con otros tipos de comunicación con los municipales, sobre todo por lo que viene más adelante. A nadie le interesa venir y cerrar un colegio y dejar a los chicos, ¿no es cierto?, Claro. que tengan que trasladarse a otro lugar, porque no se quedan sin educación. Aquí se cierra un colegio y se les da reubicarlo. Pero muchos quedan en lugares que no le acomodan, ¿no es cierto?, a las familias. Por lo tanto, esa es la última instancia. Lo que nosotros queremos es evitar que esto ocurra. Y por eso este tipo de situaciones que ocurren en algunos colegios cada vez son menos. Pero no solamente porque esté la superintendencia fiscalizando, sino que nosotros como ministerio también hemos ido aportando. En el caso de los FAEP, que es el fortalecimiento de la educación pública, hemos entregado más de 12.000 millones a la educación de la región, en fortalecer y mejorar temas de infraestructura, no solamente que terminen con la deuda que había con los profesores, deudas previsionales o deudas de créditos que habían, que terminen con eso, sino que también ir mejorando el tema de infraestructura. Hace muy poco estuvimos inaugurando en el sector de Alerce, colegios, ¿no es cierto?, con gimnasio, que sabemos que son importantes el tema de la infraestructura, pero esto viene aparejado con entrega de libros, perfeccionamiento de los docentes, mejoras de infraestructura, computadores que vamos a empezar a entregar ahora a todos los alumnos de séptimo básico, el inicio de la gratuidad en la educación superior, la creación de más jardines infantiles, la formación de mejores docentes en las universidades a través de la política nacional docente. Entonces tenemos un sinnúmero de herramientas que han ido para mejorar la educación y ya tenemos los resultados. De hecho, se demuestra que actualmente el aprendizaje al interior de los colegios está haciendo un aprendizaje con más sentido, con más trayectoria. Y de eso nos queda mucho tiempo para seguir mejorando. Bueno, dejamos obviamente nuestra preocupación frente a lo que pasa con los colegios que tienen que recuperar, ¿cierto? Porque ojalá toda esa planificación que está hecha se pueda llevar a cabo, y evidentemente uno siempre espera que en los conflictos futuros que pueden ocurrir, ¿cierto?, en el caso donde son específicos de educación, porque este trasciende más allá de lo educativo. Correcto. O sea, aquí afectó a la educación, no es que se haya generado como tal, pero se me viene a la mente lo que pasó con el paro docente hace un tiempo atrás, etcétera. En ese tipo de situaciones, ojalá que el acuerdo se llegue ya a las autoridades, a nivel de autoridades, más que esperar que el proceso de negociación se estire, por ejemplo, afectando el funcionamiento, afectando el transitar de los alumnos, que es la educación, que es el gran motor del desarrollo, ¿cierto? Y como bien dijo Seremi, también poder llevar una instancia de vida ciudadana, pero de una perspectiva más normal, digamos, ¿no? Se pueden hacer todas las cosas, ¿no es cierto? Uno puede seguir estudiando, puede seguir trabajando y al mismo tiempo ir negociando y mejorando las condiciones Exacto. de vida que todos queremos. Por lo tanto, sin llegar al colapso, eso. Así es. Seremi, muchas gracias, buenos días. Buenos días, y acordar que esta semana estamos con la semana de la educación artística, vamos a tener un sinnúmero de actividades en distintos establecimientos de la región. Bien, otro motor importante, el arte, la educación es muy, muy, muy trascendental, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Seremi. Muchas gracias. Ahí está el Seremi de Educación, Pablo